Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, y que no es el pastor, Buenas tardes, buenas noches para todos ustedes, hermanos y hermanas. De nuevo en este programa semanal les comparte estos minutos de reflexión cristiana y católica el Padre Víctor Anguiano, de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. También pueden acceder a otros medios de comunicación, como es iHeartRadio, Amazon Music, YouTube Music, Apple Podcasts y Spotify. Domingo cuarto. Hemos estado enfatizando en los 3 domingos anteriores, y hoy no se da la excepción, de enfatizar la resurrección del Señor. Por un lado, la primera lectura, tomada de los Hechos de los Apóstoles, Pedro le reclama precisamente a los fariseos como también a los principales. Después de haber curado a un paralítico, y son encarcelados, azotados y prohibido hablar el nombre de ese Jesús de Nazaret, él toma la fuerza y les dice: sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel, este hombre ha quedado sano en nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó de entre los muertos. Aquí está una parte, como ya hemos comentado, del querigma, que precisamente Jesús de Nazaret, crucificado, resucitó. Ahora viene aquí una de las importancias de ese Jesús de Nazareno. Él es la piedra angular que ustedes la han desechado. Esta tal piedra angular, vámonos ahora para irla descubriendo en Jesús. ¿Qué nos dice Jesús de sí? Su autodefinición viene siendo: yo soy el buen pastor. En otro momento va a decirnos: yo soy la luz, yo soy el camino, la verdad y la vida. En otro momento va a decirnos: yo soy el tronco, ustedes las ramas. Yo soy la luz. Ahora nos está comentando Juan Evangelista acerca del Señor, cómo se define ante los demás. Yo soy el buen pastor. Pero hay de pastores a pastores. Y precisamente por un lado es el dueño de las ovejas, que valga decir, las conoce y me conocen, acercamiento, conocimiento y viceversa, del pastor y del pastor a las ovejas, para poderlas precisamente sacar adelante. Y luego viene el que es el que le pagan para que las cuide, el asalariado. Es el nombre que se utiliza.
acá y da la diferencia de uno y de otro. El dueño las protege aún en contra de los enemigos. Clásicamente el lobo, pero también puede ser los viandantes, los que andan por ahí. Y aquí viene otra de las características del buen pastor. Yo doy la vida por mis ovejas. Juan utiliza en este evangelio 5 veces la vida. Ahora, hay que nosotros retomar los santos y las santas durante 2024 años que llevan nuestra fe. Y vemos que ellos y ellas han precisamente decidido, optado, libre, conscientemente, por el bien de los demás, más por el bien de uno propio. Y de nuevo, el que es el pastor y el dueño las cuida y las protege, y hasta da y se enfrenta cuando viene a hacerles el mal a ellas. Y ciertamente aquí está lo de Jesús. Pero también pudiera nosotros decir, bueno, esto se refiere solamente a la cuestión religiosa, a la cuestión de fe. Lo clásicamente, como quizás nosotros nos hemos dado cuenta, el señor obispo, generalmente así es, el Santo Padre generalmente saca al crucificado como bastón, como báculo, que así le conocemos, pero generalmente el pastor es no solamente un cayado, no solamente un báculo, no solamente un bastón, sino a la vez a la usanza antigua, pastoril, nómada, de cuidar a las ovejas, que servía precisamente como el bastón que remata en una casi U, era para que si llegaba a caerse, pudiera con el bastón precisamente sacarla, o metida a un estanque. E igualmente servía para cuestión de arma, de defensa, como antes, y hoy lo vemos en las artes marciales, como ahora se tiene esta característica y habilidad de las artes marciales. El pastor, pues, sí, nos está hablando de la cuestión religiosa, y también hay que ver, no necesariamente en la iglesia cristiana y católica, sino también hay que ver pastores y pastoras. Últimamente hemos visto hasta obispas o presbíteros o presbíteras también que dan este servicio, y es prioritariamente de ver y andar con sus ovejas. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos.
Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Estamos viendo en este cuarto domingo la autodefinición que da Jesús. Recordemos que es un quiebre de cabeza para varias religiones poder definir la esencialidad de Jesús. Y muchos trastabillamos en una definición y otra. Pero con esta de el buen pastor, que es el dueño, que las conoce, lo conocen y da la vida por las ovejas. Avancemos. Nos dice al final del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11 al 18. El Padre me ama, porque doy mi vida para volverla a tomar. Aquí sale a relucir la resurrección del Señor. Recordemos la secuencia. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto es que la vida triunfante se levanta. El Padre me ama, porque doy mi vida para volverla a tomar. Jesús murió y se levantó. No quedó allí botado, en el hondo, en el abismo, en la tierra, sino que se levanta. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. La libertad de poder precisamente entregarse a la muerte. Y aquí está otra cosa también importante. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Él es el Señor de la vida, el Dios de la vida. Debemos nosotros de pensar también en todos los pastores que encontramos en nuestro caminar de la vida. Ciertísimamente uno de ellos es, o son, mejor dicho, nuestros padres. A ellos estamos encomendados la conducción, crecimiento, delante de Dios y delante de los hombres. Ya maduro en esto, adquiriremos responsabilidades muy a futuro, de mayores, y entonces también seremos pastores, como los encargados en los servicios sanitarios, en los servicios sociales, políticos, económicos, medios de comunicación, etc. Y bueno es repensar yo cómo primeramente me autodefino. Sin máscaras, sin maquillaje, sinceramente me he puesto yo ante el crucificado para decir qué soy yo, quién soy yo en este caminar de la vida, y estoy dando con esta responsabilidad XYZ, dando vida a los demás o dándome vida a mí mismo. Entonces seré el asalariado. Entonces seré, vámonos a la lectura segunda de
este domingo de el apóstol Juan y nos dice: miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo somos llamados hijos de Dios, sino que lo somos. Ser hijos e hijas de Dios en este caminar del mundo, con quienes nos acompañan aquí y allá en nuestro caminar. Los veo como mis hermanos u otros hijos del Eterno Padre. ¿Estoy dispuestos a colaborar, a ayudar? ¿O contrariamente, en mi responsabilidad que tenga como maestro, licenciado, doctor, ingeniero, padre también de la iglesia, veo solamente signo de pesos con aquel alumno o también con aquel fiel o con aquel otro también paciente? Es bueno precisamente pensar: si el mundo, continúo con la carta de Juan, si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hijitos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Esto nos quiere dar a entender: una cosa es aquí en la tierra y otra cosa es ser hijos más plenos en la otra vida. Como así tenemos bastante en nuestra fe cristiana y católica la esperanza en la vida eterna, no solamente en esta. Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con este siguiente segmento donde vamos a ver el comentario de la ordenación del misal romano, que son no solamente pautas, criterios para las celebraciones, sino el por qué hacemos estos gestos, palabras y acciones dentro de las celebraciones eucarísticas o cualquier otro también sacramento. Capítulo 43. Estamos en la liturgia eucarística y vamos a adentrarnos en el rito de la comunión. Específicamente, ahora vamos a ver dentro de la liturgia o el rito, mejor dicho, de la comunión, está el Padre Nuestro.
El primero de los ritos preparativos para la comunión es la oración dominical, el Padre Nuestro, de la que nos habla en el número 81. Démonos cuenta de que estamos preparando para la comunión, la oración que nos enseñó el Señor, rezada de manera consciente, refuerza las actitudes del corazón que hemos ido teniendo durante toda la Santa Misa, sobre todo en la plegaria eucarística. Ahora, muy cerca ya la comunión, las palabras de Jesús nos hacen caer aún más en la cuenta de que los hijos de Dios, Padre, los hermanos, estamos reunidos junto a la mesa, de que nos interesa mucho la honra y el honor de nuestro Padre, y queremos colaborar para que su plan de salvación se cumpla en nosotros y en todos los hombres. Nos lo recuerda el Catecismo de la Iglesia también. ¿Cómo podremos comer de la mesa del Padre sin esas actitudes de filiación, de fraternidad, de familia, con los intereses del Padre? Sobre la segunda parte, Padre Nuestro nos dice en el número 81. En la oración dominical se pide el pan de cada día. Pedir el pan de cada día, el alimento básico de la vida, danos a todos, es abrir el corazón a los millones de hombres, imagen de Dios, torturados por el hambre y por otras carencias físicas o culturales. Plantearnos la comunión como un acto de piedad individualista, egoísta, sería profanar el sacramento. Jesús se preocupa de que comieron los que le seguían y multiplicaba el pan y hacía falta. Y a raíz de la multiplicación de los panes, encontró ocasión para hablar de la Eucaristía. Por eso, se pide el pan de cada día, con lo que se evoca para los cristianos, principalmente el pan eucarístico. Jesús, después de la multiplicación de los panes, dice a los judíos: me buscan porque han comido de los panes y han venido a saciarse. Trabajen por el alimento que permanece para la vida eterna, el que les da el Hijo del Hombre. Yo soy el pan de vida, el pan de vida eterna. Nos ha de recordar el pan de vida eterna. El ayuno eucarístico nos ayuda a dar este paso, dejarnos el del alimento natural para desear el de Jesucristo. Además de que nos recuerda a los que no comen porque no tienen. Guardamos, el ayuno eucarístico. Es tan poquita cosa que parece una bobada, pero expresa una actividad honda del corazón con respecto a Cristo y al prójimo. Y de ahí el deseo ardiente y comprometido de que todos tengan hambre y hambre de Dios y puedan así comer el pan de vida eterna. Y se implora
la purificación de los pecados, de modo que verdaderamente las cosas santas se den a los santos. La actitud del acto penitencial del principio de la misa se nos recuerda ahora, a punto de la comunión. Perdona como también nosotros perdonamos. Nada debe impedir la acción y unión con Cristo y con los hermanos, que se realizará el sacramento. Debe de ser santo, estar en gracia de Dios, con mayor limpieza de corazón, para recibir el santo, al que es la misma santidad. El sacerdote invita a orar, y a todos los fieles, dicen, a una con el sacerdote en la oración. El sacerdote invita y oramos todos juntos. Nada más. No es lícito añadir otras fórmulas ni cambiar el texto oficial del Padre Nuestro. Es totalmente contrario al sentido de la oración. En este momento en que toda la asamblea se calla y rece uno solo, acompañado no por la música o melodías de boca cerrada, el sacerdote solo añade el embolismo, es decir, líbranos de todos los males, Señor. Y el pueblo termina con la doxología. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. La invitación, la oración misma, el embolismo, la doxología con que el pueblo cierra esta parte, se pronuncian o con canto o en voz alta. El Papa recomienda saberlo también hacerlo en latín y lo principal, rezarlo cantado de todo corazón. Aquí hay que hacer una más explicación que viene siendo el ayuno eucarístico. El ayuno eucarístico comprende en no comer ni beber nada una hora antes de recibir la comunión. Recibir la comunión. No de la Eucaristía o de la misa, una hora antes. Esto, como dice ahorita el Padre en este apartado que acabamos de ver, viene siendo ya ir preparado para mayor desear el pan de vida eterna, a diferencia del pan de este caminar. Ahora, aquellas personas de tercera edad, aquellos enfermos que toman sus medicamentos, eso están precisamente dispensados de el ayuno eucarístico. Podría decirse que dando la primer llamada para la Eucaristía, debo ya yo de dejar de comer y beber para dirigirme a la misa y en ello con la comunión. Ahora también está otra cosa bastante interesante e importante. Aquella persona que se acerque con aliento alcohólico, no se le da la Sagrada Comunión, para que tengamos precisamente presente que algunas veces se presenta por ahí una que otra de esta situación. Y aquí también hay que tener en cuenta lo que se hablaba del Padre Nuestro, que nos prepara para la comunión. No solamente para comer, como se hablaba ahorita,
del pan del cielo y el pan de la vida, sino también el perdonarnos para mejor acercarnos en unión con los demás como un Dios también, o viceversa, como pudiera decirse. Haremos un pequeño espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con esta última parte de una liturgia para la vida. Pueden ustedes escucharme a través de Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music y iHeartRadio. Día 21. Ayer. San Anselmo, obispo y doctor de la Iglesia. 1033-1109. Su padre, un noble italiano, se opuso a su vocación religiosa, por lo cual Anselmo escapó a Francia e ingresó en un monasterio benedictino. Nombrado abad, continuó con la predicación y fue reformador de la vida monástica, y es considerado como uno de los padres del monasticismo. Fue nombrado obispo de Canterbury y escribió muchas obras teológicas, pero entró en grave conflicto con el rey Guillermo II de Inglaterra a causa del tema de las investiduras laicas y de la negativa del rey a reconocer al Papa Urbano II. El rey lo exilió, pero después de un breve tiempo en el exilio pudo regresar a su sede episcopal. Toda su vida fue una búsqueda de Dios desde el corazón. El catecismo cita a Anselmo: la fe trata de comprender, y luego continúa: un conocimiento más penetrante suscitará a su vez una fe mayor, cada vez más encendida de amor. 23 de abril, San Jorge Mártir. 303. Fue educado por su madre en la fe cristiana. Se enroló en el ejército y llegó a ser parte de la guardia personal del emperador Diocleciano. Pero dejó las armas y se enfrentó a él a causa del trato injusto y la persecución que se daba a los cristianos.
Entonces fue encarcelado y sufrió el martirio. Existen muchas leyendas sobre Jorge de sus enfrentamientos con figuras mitológicas. Lo cierto y lo más importante es que defendió su fe a riesgo de su propia vida. Es patrón de soldados y de diversos lugares de Europa. Su defensa de la fe lo llevó al supremo sacrificio del que habla el catecismo. El único sacrificio perfecto es el que ofreció Cristo en la cruz, en ofrenda total al amor del Padre y por nuestra salvación. Uniéndonos a un sacrificio, podemos hacer de nuestra vida un sacrificio para Dios. Catecismo número 2100. En este mismo día se celebra también a Adalberto, obispo, años 956-1039. De una familia noble de Bohemia, sentía fuertemente la llamada al trabajo misionero y a la reforma del clero. Fue el segundo obispo de Praga. Sufrió mucho a causa de los conflictos con los poderes políticos y fue exiliado 2 veces. Toda su familia fue exterminada y el Papa Gregorio XII lo excusó de sus deberes como obispo. El duque de Polonia lo envió a evangelizar en Hungría y luego en el Báltico. Adalberto y sus compañeros de viaje fueron martirizados por sacerdotes paganos. La vida de Adalberto habla poderosamente sobre la perseverancia que no cede ante ningún acontecimiento, por muy doloroso o difícil que parezca. Demostró la fortaleza de la que habla el catecismo. La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades y constancias de la búsqueda del bien. 24 de abril, San Fidel de Sigmaringa, presbítero y mártir, 1578-1622. Se llamaba Marcus Rey y era el padre español y de madre alemana. Obtuvo doctorado en leyes y filosofía y practicó el derecho con la intención de defender a los más desfavorecidos. Luego entró en la orden capuchina y allí recibió el nombre de religión Fidel. Su oficio era predicar y servir a las tropas austriacas. Fue destinado a liderar un grupo de predicadores, trabajando para la consagración, para la propagación de la fe, para predicar a protestantes, especialmente a los calvinistas, que se habían extendido mucho por Suiza y Alemania. Predicaba con elocuencia y fuerza, pero con suavidad, y ejercía un gran atractivo en quienes los escuchaban. Fue víctima de una emboscada y martirizado. Haciendo honor a su nombre, Fidel fue un hombre fiel, lleno de fe y defensor de la fe hasta el fin. Lo afirma el catecismo. Desde siglos, a través de muchas lenguas, culturas, pueblos y naciones, la Iglesia no cesa de confesar su fe. 25 de abril, San Marcos Evangelista. Fiesta,
era discípulo de Pedro y autor del segundo evangelio. Además de contar con su evangelio, sabemos que acompañó a Pablo en la misión de Chipre. Después de ir desde Jerusalén a Antioquía con Pablo y Bernabé, los escrituristas deducen que debió de haber alguna disputa con Pablo, porque repentinamente Marcos ya no le acompañaba a Pablo. Pero también aseguran que más tarde debieron de reconciliarse, según se comprende de posteriores comentarios de Pablo sobre Marcos, de quien dice que fue su consolador en la prisión. Marcos también tiene relación con Pedro, que lo llama su hijo. Marcos fue uno de los primeros misioneros de la iglesia, siguiendo el mandato de Cristo. El catecismo habla de que como Dios utiliza las capacidades de las personas para transmitir su mensaje, diciendo que Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. Marco utilizó sus talentos para la inspiración de la gracia de Dios y nos ha dejado uno de nuestros mayores tesoros en su evangelio. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por dejarnos entrar a sus hogares y que estas pequeñas líneas nos ayuden cada vez más a adentrarnos y dar razón de nuestra fe. Que nuestro Señor, el resucitado y el buen pastor, nos acompañe misericordiosamente para otro tanto realizar en nuestro caminar de la vida, según nuestras responsabilidades. Buenas noches para todos, y la estrella de la evangelización, María Santísima, también nos acompañe e ilumine en este valle de lágrimas. Feliz noche, buenas tardes para todos.